Quería pues con gran placer darle la bienvenida a la conferencia magistral de la Conferencia de LASA Puerto Rico, Futuros Terrenales, Luchas y Reflexiones. Nos da un placer inmenso tener la presencia de Beatriz Jenny Figueroa, que nos estará hablando en su presentación en Cabo Rojo, como el resto del archipiélago, la vida, invasiones, resistencias y soberanías hoy. Beatriz Jenny Figueroa es compañera y amiga, escritora, editora, traductora, aprendiz de caminos, animales y artes vivas. Nació, creció, renació, vive, duele y ama en el oeste de la Isla Grande de Puerto Rico. Junto a Lisette Rolón Collazo, es editora asociada de Editora Educación Emergente, que encontrará una mesa con varias de sus publicaciones afuera. Proyecto independiente nacido en 2009 en Cabo Rojo. También coordina su plataforma de servicios de edición y traducción, Palabradicción. Desde 2015 escribe para Será Otra Cosa, sección del periódico Claridad. Durante casi una década enseñó como profesora adjunta en los recintos de Río Piedras y Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Ahora lo hace donde se pueda. Sus vidas imaginativas, investigativas, políticas y afectivas se relacionan con los archipiélagos caribeños, los mares, las costas y la animalía, la gestión y creación artísticas independientes, sobre todo de las artes vivas y el cuerpo, y nuestras formas encarnadas de soberanía. Sus libros son ¿Quién le teme a la teoría?, Manual de Iniciación en Críticas Literarias y Culturales, junto a Lisette Rolón Collazo, de Editora Educación Emergente. 12 sugerencias para todos los días, también de Educación Emergente. Puerto Islas, Crónicas, Crisis, Amor, de Educación Emergente también. Affect, Archive, Archipelago, Puerto Rico's Sovereign Caribbean Life, de Roman and Littlefield, el cual será próximamente traducido al español. Estamos muy emocionados. Lila, Cimarrona de Ardúmanes, de Educación Emergente. La piedra es una sombra que da vida, prosa selecta. Y Animales de la ruina, de Travaris. Actualmente se encuentra inmersa en un proyecto de caminoescrituras de larga costura, preliminarmente titulado Puerto Rico Caminando, así como en la lucha contra Esencia, megaproyecto de lujo anunciado para construcción en Los Pozos, Cabo Rojo, con fondos foráneos y apoyo político partidista. Y sin más preámbulos, los dejo con Beatriz Jenny Figueroa. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Esta conferencia es para mis compañeras, compañeros y compañeras de Defiende a Cabo Rojo. Vamos a llegar a eso, Sagra. Es también para los guabairos, las mariquitas, los bariacos, los careyes y los manatíes. Para todas las criaturas inadaptadas al genocidio, al fascismo y al tecno-capital colonial. Y también es para Lisette Rolón Collazo y el compromiso con la libertad y la justicia que su trayectoria en este recinto ha representado. Cursé mi bachillerato aquí, cuando la universidad pública de nuestro país, incluso con sus muchas limitaciones, aún cumplía la promesa de ser refugio de educación y liberación para vidas silvestres como la mía, salida del barrio Llanadas en Isabela en los años 80. Durante 7 años y hasta hace 4, también fui profesora sin plaza en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y por un año antes de eso lo fui en el recinto de Río Piedras. Aquí conté siempre con la camaradería, el aprecio e incluso la amistad de mis colegas del programa de literatura comparada y de algunos colegas de otros programas y departamentos. Pero al margen de los vínculos individuales, la institución y sus plantillas gerenciales, con su obediencia a los mandamases de sus partidos y de la Junta de Control Fiscal,
así como con su incomprensible gusto por relamer las minúsculas sillitas de sus efímeros puestos administrativos, ensombrecieron lo que debe ser, y por mucho tiempo fue, para mí, la experiencia imaginativa liberadora de la educación crítica, diversa, pública. Por suerte, siempre supe que no pertenecía a la UPR en mayúsculas. Tal como Fred Moten y Stefano Harney señalan en su libro Los Abajo Comunes, Planear Fugitivo y Estudio Negro, el camino para la intelectual subversiva en la universidad moderna es estar ahí, pero sin ser parte de ella. La mía siempre fue y sigue siendo la UPR en minúsculas, la que se niega a hacer un killing para el Big Tech, las agencias gringas de seguridad y los intereses corporativos. En diciembre de 2020, al irme de aquí, le escribí a esa universidad en minúsculas, casa rebelde y persistente como un colorido tapiz de líquenes, una suerte de carta de amor. Ahora que regreso, esta vez invitada, quiero leérsela con ustedes como testigos. Querida Universidad de Puerto Rico, en minúsculas, te escribo esta carta a ti, en minúsculas, porque eres la de acá abajo, la de arras del suelo, la que come tierra, la que se enrolla las mangas, la submarina, la que no está ni ha estado nunca en las manos del capital ni del partido. Eres la desacreditada de las agencias reguladoras, la evadida del anodino régimen de comités y reuniones, la que ningún formulario en Excel puede contener ni sojuzgar, la ausente en las plantillas de PowerPoint, la que, si tiene sangre, es para hervirla de furia contra el poder, la que rebasa la tradición, la que no se somete al uso y costumbre si son sinónimos de daños y perjuicios, la que se fuga de toda directriz del desamor, la que solo tiene canales de encuentro y nunca de mando, la que, aspirando a la libertad sin concesiones, se enfrenta todos los días a los traficantes de prisiones con doctorado. Te escribo a ti, aunque concedo que algo hay de delirante en escribir cartas a quienes no son propiamente sujetos, pero, querida mía, lo cierto es que lo eres. Te he mirado a los ojos, he levantado mis puños junto a los tuyos. Nos hemos agarrado las manos, los brazos, las piernas, gritando a boca de jarro, no pasarán. Me he puesto tus camisetas, he pintado tus carteles y he inventado contigo las consignas. He caminado junto a ti las calles y el ritmo de tu alegría ha vuelto baile nuestros pasos. En más de un aguacero he combatido a tu lado. Aprendí en tu compañía a estudiar como práctica de vida en vez de como transacción por una cifra o por un ascenso. Soy testigo de tu curiosidad, de tus ganas, de tu ímpetu, sé de tus miedos y de tus luchas, conozco desde muy adentro las tripas de los monstruos que te acechan. Me consta que ningún portón te contiene. Te desparramas por el país como quien no sabe de fronteras ni murallas. Tu vida es la de los sueños por otro futuro, por otro acuerdo, otro mundo. Tu presupuesto es una educación para la libertad que cuadra su caja cada vez que un estudiante se maravilla, como si recién abriera los ojos al mundo y solo fuese posible ante tanta belleza que se le llenarán de agua. Te humillan, te saquean, ambicionan ponerte de rodillas porque conocen bien tu poder, porque saben que todas y cada una de las luchas por la justicia, la libertad y el bien en este herido archipiélago se deben, no exclusivamente, pero sí en algún lugar y medida, a ti. Porque saben que lo mismo ocurre con todas y cada una de las creaciones, sin importar disciplina, área del saber ni currículo establecido, que siguen gestándose contra todo acá abajo. Porque saben
que no hay primaveras ni veranos, escrutinios electorales ni comunidades científicas, insurrecciones energéticas ni defensas de ecosistemas, proyectos agroecológicos ni luchas transfeministas, las playas son del pueblo ni la policía es instrumento de los ricos, sin ti. Pretenden no reconocerte, querida mía, pero lo cierto es que te saben capaz de cambiarlo todo. Por eso, ahora que me marcho de la UPR con mayúsculas, te escribo a ti, indiscutible compañera, para decirte que te llevo conmigo a todas partes. Imagino que los de arriba respirarán aliviados al ver cómo las ruinas que administran siguen vaciándose por diseño para que algún campo en el Excel del poder se ajuste y cuadre. Pero querida mía, lo nuestro es otra cosa. A nosotras nos encandila otra vida. Te ofrezco, pues, la bienvenida despedida. Acá abajo te espero siempre, pues sé muy bien que nunca tardas en llegar. Casi un lustro después, sigo encontrándola en mí y encontrándome en ella. Pero qué duda cabe de que estamos muy mal heridas, extenuadas por este presente de formas hiperaceleradas de invasión y expulsión, tecnofinancieras y político-climáticas, de esencia, Jago, Trump, genocidio, desaparición de la costa, borradura existencial, incendios, inundaciones, extinciones, agresiones de toda ralea, billonarios al mando, carbón, gas, AES, tala de árboles, fin de lo público, fin de toda protección, fin de todo lo que teníamos bueno, incentivos contributivos multimillonarios para multimillonarios, búnkeres en el planeta Marte y en las islas del Caribe, Airbnbización de la vida. Tecno, cripto, Musk, Bezos, Zuckerbergificación de la vida. Miro de frente lo real, tanto como puedo. La invasión ni la expulsión son ya lo que eran. Ahora son tanto más expansivas porque son tanto menos concretas. Las ejecuta minuto a minuto el capital nube o el cloud capital y sus novelistas, los cloudalists, reyes del tecnofeudalismo, como llama Yanis Varoufakis al régimen económico actual, cuyo origen él ubica a comienzos del siglo XXI con el manejo que los gobiernos y bancos centrales hicieron de la crisis financiera de 2008 y la creciente privatización del Big Tech por firmas estadounidenses y chinas. El capitalismo de los siglos XVIII y XIX, cuando surgió, explica Varoufakis, derrocó al feudalismo, pero necesitaba al sector feudal para seguir produciendo alimentos, porque de lo contrario, todos moriríamos. El capital era parasitario del sector agrícola feudal,
Por tanto, no es que uno muera y el otro viva. Lo que ocurre es que el capital asume la hegemonía del sistema, pero es parasitario del sistema anterior. En el centro del tecnofeudalismo hay un sector del capital que es absolutamente necesario. Es el único que produce valor de cambio en términos marxistas, pero los propietarios de ese capital, del capital a la antigua usanza, son vasallos de los capitalistas de la nube. Sus beneficios son esquilmados. Así que la plusvalía es sustraída del flujo circular de ingresos por los capitalistas de la nube. Esto hace que el sistema sea aún más inestable, aún más propenso a las crisis y aún más contradictorio e incluso menos viable de lo que era el capitalismo. Fin de cita. El meganegocio del capital nube, ahora hegemónico, es apantallar lo real y cobrar rentas o dividendos digitales vía la monetización de un cúmulo de fantasmagorías igualmente digitales. Esto es lo que yo llamo lo real digital. Cifras de equity que suben y bajan, algoritmos, suscripciones, aplicaciones, clics, inteligencia artificial, cantidad de segundos de embelezo en el torrente de imágenes, compras de memoria, advertising perpetuo, explotación y emprendimiento de nosotros mismos, automarcas de la autoimagen. Desde la más tierna infancia, a nuestros cuerpos los invade la pantalla y de nuestros cuerpos la pantalla nos expulsa. Todo mientras sigilosamente extrae dividendos de corazoncitos y cerebritos aún por hacer. Dice Varoufakis, hemos regresado a nuestra previa condición de siervos, contribuyendo a la riqueza y al poder de la nueva clase dominante con nuestro trabajo no pagado, además del trabajo asalariado que realizamos si es que tenemos la oportunidad. Fin de cita. Mientras el tecnofeudalismo real digital explota a niveles impensables aquello de lo que es parásito, lo real real, el planeta mismo, cuya extracción totalizadora permite la producción de la cosa concreta, el celular, la mansión, el hotel, el jet, por ejemplo, que inmediatamente entra en el flujo del lucro nubelista. Así, el capital nube concentra cada vez más obscenas cifras de riqueza en menos y menos manos, abriendo una brecha insalvable que no puede tener otros efectos que no sean la tierra ardiendo, los glaciares derritiéndose, el nivel del mar subiendo, las costas desapareciendo, las selvas descuartizándose, las especies extinguiéndose, los pueblos dignos bombardeándose. De hecho, según estudios del antropólogo económico Jason Hickel, desde 1990 el 10% más rico del mundo, es decir, una cantidad minúscula de personas, es responsable del 50% de las emisiones de carbono de todo el mundo. Y ese, recordemos, es el gas principalmente responsable del calentamiento global. No se trata solo de que la gente rica consume más que todos los demás, escribe Hickel, sino también de que las cosas que consume requieren mucha más energía. Mansiones enormes, carros igualmente enormes, jets privados, vuelos en clase ejecutiva, vacaciones a lugares distantes, importaciones de lujo y así sucesivamente. Y no es solo su consumo lo que importa, sigo citando a Hickel, son también sus inversiones. Cuando los ricos tienen más dinero de lo que es posible gastar, lo cual prácticamente es siempre, tienden a invertir el exceso en industrias expansionistas que suelen ser ecológicamente destructivas, tales como los combustibles fósiles y la minería. Fin de cita. A nivel de naciones-estado, continúa Hickel, el récord histórico demuestra que Estados Unidos es por sí solo responsable de 40% de las emisiones de CO2 en exceso. La Unión Europea y el Reino Unido son en conjunto responsables del 29%.
y el norte global como grupo en conjunto es responsable de no menos del 92%. Así, la larguísima trayectoria de explotación colonial se ha transferido también a la atmósfera, más allá de los mares y las tierras. Para ejecutar la invasión y expulsión del presente, primero especulan con datos, deuda y bienes raíces bajo la perversión de los sustantivos desarrollo, progreso. Y cuando es preciso, como hoy, ahora, en Gaza, activan la milicia y el tecnoterror represivo, racista, misógino, antipueblos originarios, antivida. Bien sabemos que, como señala la antropóloga boricua Hilda Llorens en su libro Making Livable Lives, Afro-Puerto Rican Women Building Environmental Justice, en el sur global y en una colonia de más de 520 años llamada Puerto Rico, siempre es peor. Para nosotras, la miseria, la segregación, la contaminación y, de últimas, la expulsión de nuestro país. Para ellos, los búnkeres tecnofeudales, securitizados, high-tech, muros de acero, cristal y clits, donde seguir tomándose sus fotos con filtro y escudándose del apocalipsis que han producido. El caso de Esencia y nuestra lucha en su contra en Cabo Rojo es paradigmático, definitorio de este presente tecno-feudal, capital, colonial y por tanto definitorio también del porvenir de Puerto Rico. Los proponentes de Esencia, así como la clase billonaria para la que está diseñado el megaproyecto, son ese 10%. A sus supuestos inversionistas habría que llamarlos por su nombre: invasores y despojadores. Los Rubin Brothers, David y Simon Rubin, ciudadanos británicos, sionistas, nacidos en la ex colonia de la India, aparecen en la lista de billonarios de Forbes como los números 183 en el mundo, con una fortuna de 12.8 billones de dólares al 24 de marzo de 2025. Esta mañana no me dio tiempo de verificar la cifra, pero seguro que ya aumentó un poquito. Fueron los más ricos de Gran Bretaña en 2016, los segundos más ricos en 2019 y 2021 y los terceros más ricos en 2024. Pero no pagan impuestos allí porque tienen estatus de no residentes. El hermano menor, Simon, vive en Mónaco. David, el mayor, divide su tiempo entre la Riviera Francesa y la Florida, que sepamos. Compañías en paraísos fiscales son dueños de una parte significativa de sus propiedades de inversión. Para sorpresa de nadie, han sido donantes regulares del Partido Conservador Británico a lo largo de muchísimos años. A esa gente, un grupito de lacayos lamebotas PNP le aprobó en Puerto Rico 497.7 millones de dólares en créditos contributivos alternativos, lo que equivale al 40% de su supuesta inversión para la construcción de Esencia. Y una larga lista de exenciones a la que regresaré más adelante. En su propia página de internet, los Rubin se presentan como, cita, marca líder en capital inversión y capital riesgo, private equity, inversión en bienes raíces y desarrollo y financiamiento de deuda, fin de cita.
Su trayectoria, que incluye una fundación donante multimillonaria de prestigiosas universidades británicas como Cambridge y Oxford, es paradigmática de la transición al tecnofeudalismo según la plantea Varoufakis. La acumulación primigenia de los Rubens se suscita en la década del 90 tras la caída de la Unión Soviética, cuando los hermanos se involucraron en el rush altamente corrupto, criminal y mafioso de la privatización de bienes previamente controlados por el Estado. Con la compañía Trans World hicieron su fortuna en Rusia en el negocio del aluminio. Gracias a un compañero de lucha, que creo que está por aquí, supe de esta sórdida historia según se recoge en el artículo del año 2000, Capitalism in a Cold Climate, del periodista investigativo del mundo financiero Richard Behar, a quien cito a continuación. Con la ayuda de dos rusos, Lev Chernov y su hermano Michael, los Rubens construyeron un imperio vertical al estilo Rockefeller en la ex Unión Soviética en muy pocos años. En 1996, Trans World fue reconocida como la tercera productora de aluminio más grande del mundo. El alcance de Trans World era tan vasto y a la vez tan invisible que la describían como un estado dentro de un estado, con cientos de compañías fantasmas, mutando constantemente y tentáculos que alcanzaban la estepa siberiana y las costas de Chipre, Bahamas, Islas Caimán y en última instancia Estados Unidos, donde se vendía 30% del aluminio de su imperio. La tarea de proteger esa fortuna recayó en Simon, quien construyó una red global de opacidad corporativa para evadir impuestos, con más compañías que empleados. Empresas fantasma dentro de empresas fantasma, dentro de empresas fantasma, dentro de empresas fantasma, que cambian constantemente a otras empresas fantasma y tienen nombres muy similares de los mismos fantasmas. Los Rubens tenían un banco privado, además de esto, ¿no?, en Samoa Occidental, un segundo banco privado en Moscú, un tercero en Bahamas, una bank holding shell, o sea, que es como una empresa fantasma que es dueña de un banco en Bermuda, y varias cuentas en bancos suizos, alemanes y estadounidenses. Fin de cita, y es un artículo del año 2000. Han pasado 25 años que hay que sumarle a esto. Behar revela también que los obreros en las plantas de Trans World, que muchos describían como campos de concentración, recibían en el mejor de los casos un salario de $300 mensuales. Eso, dice Behar, y lo estoy citando otra vez, es lo que los Rubens ganan en intereses cada minuto. Presumiendo que su fortuna de 2 billones era de 2 billones en el 2000, ahora es de 12.8 billones, se invierte, sigo citando a Behar, de manera conservadora y legal. Fin de cita. De esos inicios con el aluminio, lo que Varoufakis llamaría capitalismo a la vieja usanza, los Rubens se han movido al cada vez más especulativo y evanescente mundo del tecnofeudalismo o capital nube, el equity, el negocio con la deuda, y los mega data centers. A la vez, reportajes de prensa más recientes indican que últimamente los hermanos se han volcado a la especulación con bienes raíces de lujo más allá de Gran Bretaña. Hoy tienen tentáculos en las principales ciudades de Estados Unidos, en España y en Puerto Rico. Ello ha sido posible en gran medida gracias a la era pandémica que, como sabemos, ha catapultado al Big Tech de forma colosal. Un reportaje de ABC Money de enero de 2025, o sea, de hace 2 meses, describe el éxito reciente de los Rubens en la cuestión inmobiliaria de lujo como, cita, hacer que la forja de un imperio parezca un juego de niños.
Ese mismo artículo de hace 2 meses contextualiza cómo sigue la compra facilitada por el magnate PNP Roberto Cacho de los terrenos en los Pozos Cabo Rojo. Cita: además de sus desarrollos de bienes raíces de hospitalidad en Nueva York y Miami, los Rubin Brothers también han sometido un plan maestro para el desarrollo de un resort de lujo frente al mar, un Oceanfront Luxury Resort de $2.6 billones en Puerto Rico. Hablando del desarrollo conocido como Esencia, Jamie Rubin, que es el hijo de David, dijo, cita de Jamie: Puerto Rico y su costa oeste específicamente es un lugar bello y vibrante y uno de los mercados de crecimiento más prometedores en el mundo. Fin de cita. Ya sabemos qué promete esa promesa. Por otro lado, la corporación desarrolladora, encargada de llevar Esencia a consecución, es la mucho más reciente Three Rules Capital. Inscrita, según explica el documentalista e investigador Sebastián Castro Reverón, el 25 de abril de 2022, y cuyo primer proyecto sería, precisamente, Esencia. A continuación, cito del ensayo de investigación de SEBA titulado De Cabo del Este a Cabo Rojo, un reflejo siniestro de lo que viene con Esencia, que a su vez se fundamenta en la investigación de Crystal Langlois sobre Costa Palmas, el megaproyecto en Cabo del Este, en la costa pacífica de México, que según se ha documentado ampliamente, también es mega corrupto, mega contaminante y mega gentrificador. Cita: los socios fundadores de Three Rules Capital son Will Bennett, original de Massachusetts, residente en Los Ángeles, y Roberto Ruiz Vargas, de madre puertorriqueña y padre dominicano, residente en Santo Domingo. Will y Roberto se hicieron amigos trabajando en el desarrollo del controversial megaproyecto de lujo Costa Palmas en Cabo del Este, Baja California, México. Para esos tiempos, ambos eran empleados de Irongate, una megacorporación inmobiliaria encargada de desarrollar Costa Palmas y dirigida por Jason Grossfeld, magnate del desarrollo hotelero tan notorio, para mal, que tiene una página en la web dedicada a exponer sus alegados esquemas criminales de soborno, extorsión y fraude. Grossfeld, además, es hijo de uno de los accionistas más importantes de BlackRock, que a su vez es una de las corporaciones más poderosas del mundo. Will Bennett y Roberto Ruiz Vargas vienen de esa escuela. Fin de cita. Salud. A Roberto Ruiz Vargas, ingeniero civil y Chief Operating Officer, Will Bennett, Chief Executive Officer y novelista del mundo de la banca de inversión y el private equity, y el recientemente añadido en 2023 Harish Venkatesh, Chief Financial Officer y novelista del mundo del e-commerce, la banca de inversión y el private equity, les vimos las caras los días 6 y 7 de marzo de 2025 en las vistas públicas convocadas por la OPE en la alcaldía de Cabo Rojo. Junto a representantes de la firma de arquitectura y diseño de interiores Álvarez Díaz y Villalón y de varias de las firmas a las que le comisionaron estudios que, según se demostró inequívocamente durante las vistas, fueron en el mejor de los casos incompletos y en el peor fraudulentos, los proponentes, así se llamaban, en ese proceso de las vistas, llegaron en guagua, en vanes, con tablillas de papel y cristales ahumados hasta la total invisibilidad. Entraron así, rapidito, escoltados, mientras cientos de ciudadanos hacían fila en el sol y muchísimos no pudieron ni siquiera entrar. Y tenían su almuerzo dispuesto desde tempranito en un salón privado que yo vi con mis propios ojos. Había cajas de turkey, de chicken y de beef. Les traducían frenética y simultáneamente la tunda
que decenas de ponencias ciudadanas supusieron para el megaproyecto y su declaración de impacto ambiental. En lo que Luis Joel Méndez González, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, el CPI, describió como una secuencia de miradas y gestos. Los despojadores se reían, se decían secretitos y miraban el celular. Lo mismo hacían los cómplices locales René Chile Coma, portavoz caborrojeño del proyecto, los impresentables alcaldes de Cabo Rojo y San Germán, Jorge Morales y Virgilio Olivera, y el séquito de abogados y relacionistas públicos vinculados con el PPD, según consigna la misma crónica de Méndez González del CPI. Cuando un alicate boricua con gorra y polo de Esencia, tenía la bandera de Cabo Rojo atrás, la gorra, entró a intimidarme en el salón donde los mismos agentes de la policía municipal me habían enviado a comerme el sándwich de desayuno que llevé por lonchera, en realidad me lo compró mi pana Vali en Picadilla, allí en Cabo Rojo. Lo miré a los ojos y, reprimiendo el temblor galopante en las entrañas, le dije: ya veo que a ustedes les tienen el almuerzo ready desde tempranito. No creo que la sorpresa por mi abordaje le permitiera medir sus palabras, tampoco su risa nerviosa. Bueno, Miss, eso es a ellos. Yo no almuerzo aquí. Yo tengo que ir a casa a almorzar. Ah, claro. Es que eres de ellos, pero no eres de ellos. Después que dije eso, no hubo más sonrisa. Ambos guardamos silencio. Salí de allí a sabiendas del blanco pintado en mi espalda. El megaproyecto residencial y turístico de lujo Esencia pretende construir una ciudad exclusiva y excluyente en 1.549 cuerdas, 1.549 cuerdas de terreno de alto valor ecológico, arqueológico, histórico y cultural y estético en Los Pozos y Punta Melones en Cabo Rojo. Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo más importante y característico de una cosa, eso es lo que significa la palabra esencia. Así que la esencia de esencia es la inconsciencia ante todo un pueblo, el puertorriqueño, el boricua, ustedes y yo, ante todo lo vivo, ante la historia, ante el presente y ante el futuro. Como estudiosa de Puerto Rico en el contexto antillano del que forma parte, conozco bien la historia de más de 5 siglos de colonización genocida, esclavización de millones de personas, invasión y toma de territorios, extracción de recursos, explotación ecosistémica y saqueo financiero. Como investigadora en particular de la industria turística en tanto estructura socioeconómica que renueva formas de colonización, agrava la dependencia económica de los países caribeños, Puerto Rico incluido, y los doblega a un rol servil, me consta que las promesas falsas de desarrollo y progreso por vía de la explotación turística de las Antillas como mercancía de lujo, paraíso y placer, han dejado más bien una estela de endeudamiento, expulsión de comunidades originarias, contaminación y agotamiento medioambiental. Como ciudadana puertorriqueña que observa, incide y padece la realidad de nuestro país, constato todos los días, y ustedes también, que la multiplicación de medidas tecnofeudales y neoliberales para privatizar quehaceres y servicios públicos, recortar presupuesto a toda institución e iniciativa que sirva a las mayorías puertorriqueñas y aumentar las obscenas ganancias de los grupúsculos en el poder y sus consultores, asesores, inversionistas y desarrolladores, tanto nacionales como extranjeros, no ha hecho otra cosa que sumirnos en un dramático empobrecimiento literal y simbólico, en una crisis integral. Por ofrecer solo un ejemplo de la obscenidad, de la diferencia por la que el gobierno neoliberal del PNP y la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos bajo un gobierno demócrata,
trata el interés privado y el público en este país, consideren lo siguiente. El monto de créditos contributivos a Esencia, que lo dije ahorita, 497.7 millones, es equivalente al recorte de 512 millones de dólares, que durante los últimos años se le ha impuesto a la Universidad de Puerto Rico, con la anuencia y la obediencia de sus administradores. Así pues, la esencia de Esencia es una síntesis de los rostros más viles de la historia colonial, racista y patriarcal, de la explotación turística y del presente régimen neoliberal, tecnofeudal y crisis climático. De darle paso, el actual gobierno de Puerto Rico será responsable de escalar a magnitudes impensables la subasta, la venta y el robo de lo poco que nos queda de país. Y el hacerlo, por si fuera poco, usando el dinero de un pueblo que llevaron a la bancarrota en un inmoral esquema de mantengo a billonarios. Por otro lado, como residente de Cabo Rojo y probada gestora cultural en el municipio y la zona oeste y suroeste, puedo asegurar que este lugar que amamos tanto quienes lo vivimos y lo sobrevivimos, tiene su propia idiosincrasia, fundamentada en una larga historia de protagonismo obrero y afropuertorriqueño. Los y las trabajadores de la sal, la pesca, la aguja, la agricultura. A la vez, Cabo Rojo preserva, y de verdad que esto es casi un milagro, una belleza natural de mares y montes que continúa deslumbrando a cualquiera que vive o visita el municipio. En términos geológicos, en Cabo Rojo pisamos el más antiguo Puerto Rico, pues nuestro cabo fue el primero en aparecer sobre la superficie del mar. Estamos también rodeadas de la historia viva de nuestros ancestros, especialmente en Punta Melones. La cantidad de yacimientos es tan valiosa como asombrosa, según consigna el estudio comisionado por los desarrolladores a Arqueo Consulting Group, que de todas formas está radicalmente incompleto, como consignó el reconocido arqueólogo puertorriqueño Reniel Rodríguez Ramos durante las vistas públicas sobre la Declaración de Impacto Ambiental, o la DIA de Esencia. Tan esencial es lo que pretenden mostrar los despojadores como mercancía, estoy citando de la DIA, en un área de exhibición de yacimientos arqueológicos a localizarse en el West Town Center. Es decir, en uno de los dos centros comerciales y de entretenimiento de Esencia. Que la recomendación tanto de los expertos de Arqueo Consulting Group como del propio programa de arqueología y etnohistoria, el PAE, del Instituto de Cultura Puertorriqueña, según consta en sus recomendaciones, están incluidas en la DIA, es requerir estudios arqueológicos mucho más avanzados antes de tocar el terreno. Y ya lo han estado tocando, y mucho. El desarrollo, cito de la DIA, que presenta la oportunidad de colocar a Cabo Rojo en el mapa como destino turístico de alto calibre, es un crimen inimaginable contra la naturaleza, la historia, la memoria y el porvenir. Y por cierto, hace siglos que Cabo Rojo está en el mapa. La esencia de los proponentes es la que no está, ni estará nunca. Que Esencia es una intoxicación de lujo para la clase billonaria global es muy fácil de probar. La verdad que me lo pusieron bien fácil. Al considerar las premisas principales del proyecto. Nada, uno hace una listita y ya. En realidad, toda esta conferencia pudo haber sido esta lista. 1.549 cuerdas, 3 cadenas hoteleras de lujo, Mandarin Oriental, Rosewood y Aman, para un total de 530 habitaciones. 1.132 residencias unifamiliares y multifamiliares. Una escuela privada con 500 dormitorios para estudiantes, 2 campos de golf de 18 hoyos cada uno, un centro de salud privado,
2 centros comerciales de entretenimiento y servicios religiosos. Se llaman town centers. Y áreas de servicio e infraestructura, entre otra serie de edificaciones. Ahí se ven un poquito los planos. Los planos de diseño arquitectónico y paisajista de este asentamiento de lujo, además, ofrecen una visual clara de que Esencia es la antítesis del Cabo Rojo nuestro, del Cabo Rojo real, del Cabo Rojo esencial. Y eso, que la firma responsable del diseño es una firma puertorriqueña, Álvarez Díaz y Villalón, donante del PNP. Asimismo, y precisamente por la historia obrera de Cabo Rojo, los y les residentes de los barrios colindantes a Esencia, Combate, Pole Ojea, El Corozo, Boquerón, son predominantemente de clase obrera, con un % significativo de personas que se identifican como no blancas y más recientemente con tasas de desempleo en aumento. No me debo estar riendo en esta parte, no es nada gracioso, pero se me fueron así las líneas, así, hicieron unas ondulaciones bien lindas. Con tasas de desempleo en aumento, producto del entorno de gentrificación, desplazamiento, encarecimiento de vivienda y demás servicios esenciales, y rampante especulación de bienes raíces. Dicho contexto, fomentado por la explotación post-desastre del huracán María, las medidas asociadas con la Ley 60, otrora Leyes 20 y 22, y la desregulación de los alquileres a corto plazo, no hará otra cosa que agravarse con un megaproyecto como Esencia, que terminaremos pagando con nuestras vidas. Como vimos, a costillas del pueblo de Puerto Rico, la compañía de turismo ya le otorgó en 2024 tremendo mantengo corporativo a los inversionistas y desarrolladores especulativos de Esencia, los 497.7 millones, pero es que hay más. Además de eso, el decreto de incentivo contributivo también otorga exenciones contributivas astronómicas. Vamos a hacer la lista, esa lista también hay que hacerla. Del 90% de impuestos del CRIM, 90% de exención de impuestos del CRIM, efectiva a partir del 1 de enero del año en que el proyecto inicie operaciones. Esto tiene varias fases y en total puede tomar hasta 10 años en construirse. Del 100% en el pago del IBU sobre artículos adquiridos y utilizados para el desarrollo, construcción y operación de su actividad turística, incluidos combustibles derivados del petróleo e hidrocarburos, tales como el gas natural y el gas propano, vigente desde el 20 de junio de 2022, ya esa empezó porque como eso es para construir. Y una exención del 90% en contribuciones sobre ingresos, aplicable desde el inicio de sus operaciones turísticas. Con razón, la ONG Espacios Abiertos ha descrito los créditos, incentivos y exenciones contributivas como el presupuesto oculto de Puerto Rico. Cualquier comparación con desarrollos ligeramente parecidos en nuestro país, y son ligeramente parecidos porque esto es inédito, así como en la región caribeña y latinoamericana, evidencia que un proyecto como Esencia dispara la gentrificación y el desplazamiento. Esas son unas palabras bien grandotas con muchas sílabas. Yo llamo eso por su nombre, eso es expulsión. De las comunidades, barrios y familias originarias del lugar, y que quienes quedan se ven forzados a trabajar en empleos en condiciones precarias y roles estrictamente de servicio a residentes y visitantes del asentamiento de lujo. De hecho, el plan de Esencia, que ustedes no lo pueden ver en el mapa porque hicieron el mapa con escalas incorrectas de manera tal que cuando tú le haces zoom se borra. Esa fue una de las violaciones que se revelaron en las vistas. Pero
Si usted lo mira en su computadora con calma y puede buscar el documento, después les digo dónde está el enlace en la OSPE. El plan de esencia consignado en la DIA estipula incluso que los empleados tendrían una entrada única al proyecto, identificada como BOH, Back of House, por la puerta de atrás, BOH Access en el plano conceptual del proyecto, y tendrían Staff Housing en un área BOH del enclave. Así, las personas caborrojeñas y de pueblos limítrofes que ocuparían los empleos tan cacareados por los desarrolladores, porque ellos van a traer empleos como aspecto positivo de esencia, serán tratadas y aisladas como una subclase de staff, y quienes traigan de otros lugares, porque si los empleos fueran para los caborrojeños, ¿por qué hace falta staff housing dentro de esencia? Vivirán en una disposición espacial que recrea las plantaciones coloniales y esclavistas históricamente impuestas en nuestra región. Se incumple así la promesa de desarrollo y ascenso social y se consolida el Puerto Rico sin puertorriqueños, con el que sueñan el PNP y sus amigos internacionales, como vimos con el infame chat de 2019. Tomando en cuenta las estadísticas de género de la zona, porque es que son muchas cosas de las que tenemos que hablar, son muchas. Y además de la zona a nivel global, de la empleomanía de servicio en hoteles y zonas turísticas, según se consigna en el más reciente Global Report on Women in Tourism de la World Tourism Organization de la ONU, el staff de esencia sería predeciblemente de clase obrera, racializado y en gran proporción femenino. En cuanto a las premisas demográficas de clase y raza, de hecho, los desarrolladores comisionaron un estudio de justicia ambiental a la firma local Estudios Técnicos. El estudio llega a conclusiones como poco erróneas. Si, como se consigna en la vía a partir del informe de estudios técnicos, en el barrio de Boquerón, que es la única Community of Concern, COC, del estudio, hay un porciento elevado de desempleo y la mayoría de la composición étnico-racial, no solo del COC, sino de todo Puerto Rico, se considera minoría en los términos censales, entonces es inconcebible que, cita, el análisis de justicia ambiental por grupos étnicos no procede. Fin de cita del estudio de justicia ambiental. Por el contrario, tomando en cuenta los principios internacionales de justicia ambiental, esencia sería la más plena injusticia ambiental, precisamente porque su impacto ambiental afectaría desproporcionadamente a sectores demográficos considerados minorías que en la zona de impacto son la mayoría. Además, el estudio referido no contempla el carácter histórico de Boquerón y de Los Pozos como espacio seguro y bastión de afirmación, memoria y lucha de las comunidades LGBTIQ del oeste. Soy de Sandra, mujeres lesbianas del oeste, mayagüezanas de cuna, pero Boquerón es nuestro hogar. Aquí nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos y ha sido nuestro patio por 31 años. Aquí también formamos grupos de la comunidad LGBTQI+, organizando y capacitando. Fuimos parte del inicio de la parada gay en Boquerón. Llevamos una gesta cultural, pues somos bomberas, hace 10 años, también en el poblado. Como ven, Boquerón es parte esencial de nuestras vidas. Siempre fue un lugar seguro para nosotras, aún antes de vivir aquí. En el jangueo, cuando no había muchos lugares para nosotras, Boquerón estaba allí, su playa, Los Pozos, un lugar donde frecuentábamos por más estar solitas con los panas. En el carro o en la lancha, recuerdo Nicaraya, Tunais, La Horca, un retiro lejos del ruido y de lo cotidiano. Disfrutar de esa playa casi virgen era sanador, es sanador.
ver aves, manatí y hasta delfines. Son momentos que no se pueden olvidar fácilmente. Siempre los llevas dentro y los seguimos disfrutando. Es necesario salvar este lugar. Es un deber no tanto como caborrogueños o caborrogueñas, sino como puertorriqueños y puertorriqueñas. Lo que pretenden hacer allí es un crimen. Esencia no va. Por otro lado, toda la participación ciudadana que los desarrolladores alegan haber fomentado y a partir de la cual sostienen que en Cabo Rojo esencia es deseado, se reduce, agárrense, a 9 entrevistas realizadas en un mes, entre mayo y junio de 2024, vía telefónica o virtual. Todo eso está en la DIAP. Por contraste, en la petición internacional Detengan ahora el megaproyecto de lujo Esencia en Cabo Rojo, Puerto Rico, contamos al momento con más de 33.300 firmas nacionales e internacionales en oposición al proyecto. Y a lo largo de las vistas públicas que conseguimos extender durante 2 días adicionales, aunque a estos los proponentes se ausentaron, se presentaron decenas de ponencias en oposición al proyecto. La evidencia incuestionable es incuestionable. Esencia va contra las mayorías puertorriqueñas que según datos censales se componen principalmente de poblaciones identificadas como alguna combinación de mujeres o personas FEM, negras, afropuertorriqueñas o no blancas, obreras y desempleadas al borde o por debajo del nivel de pobreza. Esencia va contra nosotros. En una palabra, y sé que ya he dicho en una palabra muchas veces, el caso de Esencia es paradigmático del tecnofeudalismo y la catástrofe climática que, como hemos visto, son cis heteropatriarcales, capitalistas y racistas, mientras que la lucha en su contra es feminista, anticapitalista, antirracista y LGBTIQ, porque es por la vida y la naturaleza en todas sus diversidades, así como por la memoria, la historia y la existencia misma de nuestro país. Nos encontramos ante una coyuntura definitoria del futuro de Puerto Rico. Por un lado, venta, subasta, elitización, expulsión, explotación y empobrecimiento a una escala proporcionalmente total respecto al tamaño de nuestro archipiélago, de la naturaleza, los bienes comunes y el cuerpo mayoritario de nuestra sociedad antillana, en términos de género, sexualidad, raza y clase, o por el otro, defensa y preservación del país en sí mismo, de lo nuestro, lo común, lo esencial, la vida. Martínez, y una de las múltiples razones por las que defiendo a los pozos y defiendo toda esta causa es porque desde muy pequeña mis padres me inculcaron el amor por Cabo Rojo y todos sus espacios naturales. Desde pequeña visité las salinas, visité Combate, disfruté de las playas de todo Cabo Rojo, Boquerón, y fue tanto el amor a sus espacios tan mágicos y maravillosos que cómo no defenderlo. Defiendo a los pozos porque más allá de cualquier cosa, es tanto lo que el espacio nos brinda. Hay una cultura familiar increíble de familias que van a visitarlo, de que se quedan a acampar, y entre las conversaciones, la risa y todo el amor que el espacio les brinda, entre ellos es medicina para cualquier persona y para el alma. Defiendo a los pozos porque también la diversidad de los ecosistemas, de todo la fauna y flora que está en el espacio, es sumamente necesario defenderlo y mantenerlo. Es
tanto que las especies no son solamente algo fuera de lo que es el ser humano, las especies son nuestros hermanos y necesitamos tanto defenderlo como apreciarlo y valorizarlo y cuidarlo. Desde las personas que vienen de visita hasta las personas que son residentes, todos debemos de alzar la voz y mantener los pozos como está virgen y precioso, para que todas las personas puedan seguir visitando y disfrutando de toda su dulzura, de todo su ecosistema, de todos sus atardeceres y de todos esos sonidos hermosos que nos brinda la naturaleza a través de sus pájaros, de sus flores, de su brisa. Es paz y es tranquilidad, y así tenemos que mantenerlo. Este es el amor que nace de mí hacia el espacio y el por qué lo sigo defendiendo. Es un hogar para todos, es un patio para todos, es la naturaleza pura hablándonos y dejándonos saber que necesitamos de ella. A algunas las conocía de otras vidas de lucha e imaginación en las calles de Mayagüez. De cuando azuzábamos el fuego que ardía y arde en nuestros corazones por la educación pública y sus promesas ciertas. De cuando, con el coloquio del otro lado, perspectivas y debates sobre lo queer, llenábamos el room cada 2 años de los colores y las risas y los cuentos de vidas raras, singulares, diversas, heterodoxas e incluso estrambóticas. De cuando manifestábamos la indignación por la pisada letal del patriarcado y afirmábamos el mujerío aguerrido del ni una más en los 8Ms y todo el año. De cuando pintábamos pancartas y coreábamos las consignas de otro mundo, otra vida, de tanto marchar y piquetear y bailar frente a los portones del room y en las calles del casco de Mayagüez. Lo seguimos haciendo. Nada hay más tenaz que la voluntad de quienes no se adaptan ni se ajustan a la realidad según diseñada por el poder. Pero ahora, luchando contra esencia, nuestras relaciones se profundizan, abren otros surcos, también estamos más viejas, y dispersan otras semillas. Al abrazarnos, las vainas que son nuestros dedos se nos desgranan. Sin embargo, a la mayoría de mis compañeros de lucha esencial, esa que ha juntado nuestras organizaciones científicas, comunitarias y culturales, el Comité Cabo Rojeño Pro Salud y Ambiente, el Comité por la Verdadera Esencia del Suroeste, la Brigada Solidaria del Oeste, ICER Caribe y Editora de Educación Emergente, bajo el lema Defiende a Cabo Rojo. A la mayoría de esa gente la conocí por primera vez a mediados del año pasado. Me encandilan nuestras muchas diferencias, edades, géneros, procedencias, ocupaciones, temperamentos, orientaciones ideológico-políticas, nivel de perfeccionismo y obsesividad, configuraciones familiares y afectivas. Articular luchas comunes es notoriamente difícil. Eso está bien heavy. En el amplísimo espectro de las izquierdas en Puerto Rico, este fenómeno nada más da para escribir enciclopedias. Por eso no tomo nada a la ligera lo que hemos conseguido en tan pocos meses. Hemos sido gentiles y también tercos, y yo nunca me he sentido más parte de algo sísmicamente vivo que ahora entre ustedes. En apenas 7 meses hemos estado en un movimiento coalicional que no rehuye de nuestras diferencias y que con Audre Lorde de ellas se alimenta. Hemos organizado ya una significativa lista de juntas y actividades que responden a un dinámico proceso de politización. Batalles, plenazos, asambleas de pueblo, pintatas, esfuerzos variados de comunicaciones, esfuerzos educativos populares, eventos de alcance comunitario como recorridos barriales, trabajo en la calle, labor de semáforo, visitas escolares, amplia y diversa politización de esas vistas públicas a comienzos de este mes. En medio de nuestras vidas, compromisos, trabajos y tantas dificultades,
Abrimos portales para otros países junto a muchas otras personas y organizaciones que se nos unen, así como a las demás especies, nuestras vecinas, nuestros amigos, a las que nos debemos. Nos arraigamos en este lugar en el mundo. A él pertenecemos. En los litorales del encuentro con y el mar y la tierra, las sierras, humedales, salitrales, manglares, lagunas y arenas de Cabo Rojo, vivimos y encarnamos la soberanía de nuestro maritorio. Concepto originado en los años 70 en el archipiélago chileno de Chiloé. Y voy a citar a unas antropólogas que lo explican. Donde la presencia marítima se confunde con la terrestre de manera intersticial. En nuestro archipiélago caribe, como en el de Chiloé, sabemos que, cita otra vez, la separación radical de mar y tierra es un reflejo más de una construcción occidental del mundo, que es extraordinariamente funcional para los fines de una explotación extractivista gobernada centralizadamente. También encarna la artificiosa separación entre naturaleza y cultura y entre lo material e inmaterial. Por el contrario, el maritorio representa la fluidez, hibridez y yuxtaposición con que se dan los procesos socioambientales y socioculturales, donde se entiende a los seres humanos en su mutua dependencia con las demás especies. El maritorio es también una provocación frente a una concepción convenientemente instrumental del medio que busca imponer un modo de vida que no hace sino servir los intereses económicos del mercado y que como contraparte acarrea consigo el desarraigo de las poblaciones locales y la destrucción de sus medios de vida. Fin de cita. Día a día, cada vez que reiteramos no a esencia, somos cuerpos soberanos contra la invasión, la explotación, la expulsión de nuestro maritorio. ¿Y por qué esta lucha en particular me ha tocado tan de cerca? Pues como te compartí en el libro Cartas de Amor a los Pozos, ese espacio particular de Boquerón y su paisaje más allá del balneario fue de vital importancia en mi desarrollo y mi identidad y conexión identitaria, formación de identidad a nivel de adolescencia, como un adolescente criándose lejos de su patria, pues regresar a Puerto Rico esas navidades y esos veranos en particular pues fue de vital importancia, así que el paisaje como artista fue fundamental en mi formación. Muchas cositas que comparto a nivel personal en esa historia y ese relato, pues también. Ya como brigadista, pues la lucha es de vital importancia a nivel social, me importa muchísimo en todos los frentes, todas esas áreas que hemos atendido como brigadistas en términos de inseguridad alimentaria o de recursos hídricos, donde quiera que podemos evitar estar en esa situación de rescate, pues me parece fundamental evitarla y esposar y prevenir, pero también porque pajareamos en esa área con mis hijos desde pequeños. Nosotros caminamos por la reserva de Boquerón y caminamos también por el refugio de vida silvestre en esa misma zona. De nuevo, esos paisajes pues han sido de formación para mis hijos y bueno, por la sencilla razón de que todo esto, tanto el paisaje cultural, el elemento social y lo que somos, pues siento que está representado en ese lugar en particular. Hay por supuesto otras manifestaciones, pero definitivamente que vale la pena esa lucha en particular. Y por último, pues soy profesora de arte, enseño también el curso de apreciación del arte, hablamos de la historia del arte en Puerto Rico con mis estudiantes. Me es de vital importancia conocer
conocernos más concretamente, quiénes fuimos, quiénes somos todavía, y esas historias que guardan esa tierra ancestral para particularmente el suroeste, me parece sumamente importante conocerla, analizarla, estudiarla, preservarla para futuras generaciones. Si estuviéramos afuera y en el presente, buscaríamos la sombra. La encontraríamos si no hubiésemos cortado todos los árboles. Pero ya que estamos adentro y en el futuro, imaginemos que nunca inventamos las sierras de motor. Que vivir es vivir en vez de morir a manos del capital. Que el país es nuestro, que estamos en la punta de Cabo Rojo y que justo ahora el día cae. A nuestro encuentro viene la brisa con su brisa calmada, nos rocía su erotismo indiferente que no nos es indiferente. El calor es un alivio amable de tanto frío fabricado y no al revés. No nos cuesta nada escuchar los trinos, muchos de los pájaros, casi como si fuera de mañana. La mariquita, el pájaro bobo mayor y el menor, la viuda, el playero, el ruiseñor, el chorlito, el turpial, la colicinta, el zorzal, el pitirre, el carpintero, el pelícano pardo, la reinita mariposera, el juí, la tijereta, el comeñame, el martinete, la yaboa, el ¿qué? El San Pedrito. En el atardecer mandan el sol pronunciando tembloroso sus vibraciones y los mosquitos embravecidos. Los sonidos de los insectos también se envalentonan, imponiéndose con su persistente pequeñez, pero no ahogan el trino del guabairo, quien alardea su galillo crepuscular. Estamos a cierta altura en las colinas de los pozos. Las 1549 cuerdas esenciales han sido declaradas corredor ecológico del suroeste por el gobierno de la gente. Las cientos de especies de flora y fauna, el número indeterminado de especies de funga y todas las especies de corales que aquí una vez se contaron se han multiplicado, tanto que aún no las hemos nombrado. El mar, abajo, alrededor, es un murmullo incierto y seguro. Pensar el mar justo cuando aparece el asomo de la noche y el día aún no se ha dejado vencer, es dejarse vencer. El mar es algo como el amor. De las cosas que aprendí de pequeño está el contorno de los pozos. Esa línea de montañas sobre el mar me la tengo grabada en la memoria como si fueran mis ABC. Todos los días de mi vida la veo. De pequeña lo veía desde la ventana de mi cuarto, desde el balcón, desde la ventana del baño, desde el patio. El contorno de los pozos ha sido el trasfondo de mi diario vivir. De adulta, el contorno es lo primero que veo cuando regreso a Boquerón. Es lo que me dice, ya llegaste a casa. Cuando regreso de citas médicas con mis padres, tan pronto ven ese pedazo de tierra mágica, suspiro, porque saben que regresan a su paraíso, Boquerón. Ahora, para los niños a quien me escribas, ese lugar es mágico. Y no es una magia de esas de las películas, es una magia real. En las orillas de los pozos sentirán lo que es libertad de verdad.
caminarán sus costas y aprenderán cada curva, cada rama y cada espacio, como lo hice yo, y muchos niños antes de mí. Conocerán lo que es jugar con las manos llenas de cobitos minúsculos y dejar que los pececitos de la orilla te muerdan los dedos de los pies. Aprenderán a flotar en la paz del mar y a jugar con las olas en días más bravos. Descubrirán que debajo de la arena parece haber fango, pero no lo es. Es parte de un ciclo importante de ese ecosistema. Podrán jugar a contar estrellas de mar como si el fondo marino fuera un cielo bajo el agua. De camino a los pozos conocerán la grandeza de la bahía y la hermosa sensación de llegar por sus propios méritos navegando hasta allí. Descubrirán cada callo, cada roca, cada parcho de hierba marina que anuncia que está cerca y llegando a tierra firme. Jugarán toda la tarde mientras los adultos van a pescar. Pronto aprenderán a pescar de riel y a sacar ostiones. Por el momento los dejarán allí en su nueva casa, explorando y libres. Comerán pescado fresco y será el único lugar donde se siente correcto hacerlo, porque ya son parte, ustedes, de la bahía. Aprenderán que en ese lugar también jugaron, navegaron y pescaron sus ancestros y sentirán conexión con su pasado. Cuando sean más grandes dormirán allí, verán ese cielo y ya no hay vuelta atrás. Será su lugar favorito para dormir. Acamparán allí cuantas veces puedan y llevarán a sus amigos allí también. Tendrán aventuras y quizás pasen algún susto de camino al lugar. Eso es parte de la experiencia, vivir para contarla. Se enamorarán y llevarán a sus personas especiales a los pozos, porque claro, quieren que también conozcan de este lugar tan mágico. Verán los atardeceres y amaneceres más lindos de su vida. Eventualmente enseñarán a otros niños lo que allí vivieron. Les escribo porque quiero que el contorno de los pozos sea para ustedes, también símbolo de que llegaron a casa. Que puedan seguir viéndola libre de edificios, libre de luces y ruido, y llena de magia verde y azul. Quiero que conozcan a la manatí, a la tortuga, al guabairo, a la mariquita, a las algas, a los peces y a los ostiones, y que ellos los conozcan a ustedes. Con amor recordemos y protejamos a los pozos. Es la herencia que dejamos a nuestros niños. Los terrenos de Punta Melones, cuyas cuerdas están catalogadas en su mayoría como suelos rústicos especialmente protegidos ecológicos y por tanto y por ley no urbanizables, deben expropiarse y convertirse en el corredor ecológico del suroeste entre el Bosque Estatal de Boquerón y el Refugio Nacional de Vida Silvestre, gestionado por nuestras comunidades, el pueblo soberano de Puerto Rico, que lo mantendremos saludable y protegido, y manejado por un fideicomiso comunitario al estilo del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible. Defiende a Cabo Rojo propone también la acogida por parte del gobierno del plan de mitigación ante el cambio climático, la revitalización en manos puertorriqueñas de la mucha huella edificada, sumamente deteriorada o totalmente abandonada en zonas ya impactadas. Destaca especialmente el casco del pueblo de Cabo Rojo. En tiempos de crisis climática alzan el nivel del mar y crecientes desastres político-naturales, la construcción en las costas tiene que cesar por completo. La inversión social y pública y los subsidios a hospederías, restaurantes y negocios de pequeña y mediana escala de comerciantes caborrojeños y puertorriqueñas, el apoyo y las subvenciones a la clase trabajadora en Cabo Rojo, sobre todo a nuestras pescadoras y pescadores, en vez de los subsidios a billonarios, el fomento de estructuras cooperativistas en todos los niveles, la regulación beneficiosa al municipio de los alquileres a corto plazo, la configuración y capacitación de grupos comunitarios y comunidades escolares y universitarias para gestionar con ingresos beneficiosos al erario municipal actividades tales como recorrido guiado, senderismo, ciclismo, avistamiento de aves, pajareo, avistamiento de astros y estrellas, acampadas con propósitos diversos o con ningún propósito, ejercicios de contemplación, encuentros espirituales, lecturas comunitarias, laboratorios, talleres y cursos científicos y artísticos sobre el paisaje, sus ecosistemas, su protección y manejo, estudio, documentación y preservación arqueológica, eventos culturales al aire libre. Estas actividades se proponen para los pozos y también para otras zonas de altísimo valor histórico, estético y cultural en Cabo Rojo.
tales como la Reserva de Guaniquilla, los bosques costeros, las salinas, el refugio de aves y la Sierra Bermeja. La transición de Cabo Rojo a municipio verde en colaboración con ingenieras y científicos del recinto universitario de Mayagüez y con Casa Pueblo. En el paisaje ancestral de los pozos, repleto de evidencia de nuestra historia originaria, donde todavía podemos imaginar cómo puede ser la vida sin tanto ruido, sin tanto tóxico, sin tantas pantallas. En ese horizonte en el que se encuentran las ondulaciones de la tierra con las del agua, en esos suelos en los que el guabairo en peligro aún anida y canta su trino crepuscular, en esas aguas donde careyes y manatíes amenazados aún encuentran lechos de pastos marinos que comer, en esos salitrales del pasado y el presente, en esos humedales en los que aún conviven y conversan decenas de especies de aves en sus ciclos migratorios y en sus ciclos de jangueo. En esos bosques maduros en los que la hermosa y amenazada mariquita hombre amarilla, ave oficial de Cabo Rojo, aún tiene refugio. En esa ecología integral y conectada, oda a la biodiversidad, hogar de cientos y cientos de especies de todo tipo, ahí no pasarán. Gracias infinitas a mi amigo entrañable Toño Ramos. Se encargó de que todos estos embelecos salieran muy bien y eso fue poco el trabajo. Y gracias por supuesto a toda la gente de la APR por la invitación y gracias por permitirme estar de vuelta aquí en este contexto. Y finalmente, gracias al amor de mi vida. Y a mi abuela que vino, que está aquí atrás. Gracias por pararte.